Mi nombre es Camila Estefanía Vázquez Medina, de segundo de semestre Grupo 60 de la preparatoria número 1, y el día de hoy les vengo a hablar de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenada por su número atómico y su configuración de electrones. En las partes de la tabla periódica podemos encontrar los metales, no metales, metaloides, metales reactivos, gases nobles, elementos de transmisión, entre otros. La primera tabla periódica fue publicada en el año de 1869 por Dimitri Mendeleev, que publicó su primera versión de la tabla, que fue ampliamente reconocida, y la desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos y ordenados, basados en sus propios conocimientos y sus propias... A partir de ese entonces la tabla periódica tuvo diferentes cambios, pero uno de los más notorios es en el año de 1911, donde Brocken propone el peso del átomo, hoy llamado peso atómico. Partes de la tabla periódica. En la tabla periódica podemos encontrar metales, metales reactivos, gases nobles, no metales, metaloides y elementos de transmisión, entre otros. Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de los elementos entonces conocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla de Mendeleev hasta hoy ha sido ampliamente modificada y asimismo cambiada para un desarrollo de los modelos teóricos nuevos y asimismo facilitando su explicación y el comportamiento químico. Hasta el día de hoy se han descubierto, sintetizado todos los elementos del número atómico del 1 al 118. Asimismo, en el año del 2015, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118 el 30 de diciembre del 2015. Los primeros 94 elementos de la tabla periódica existen naturalmente, aunque algunos se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorios antes de ser encontrados en la naturaleza. Ahora les mostraré algunas partes de la tabla periódica de forma gráfica. En esta parte los colores rojos los podemos encontrar como no metales. Los rojos son los metales, los verdes son los no metales y los morados son metaloides. Algunas de las categorías de la tabla periódica que podemos encontrar son los alcalinos, alcalinotérreos, latanidos, acinitidos, metales de transición, otros metales, metaloides, otros no metales, halógenos y gases nobles. Los pesos atómicos. En el siglo XIX, gracias a John Dalton, que desarrolló una concepción nueva del atomismo, a la que llegó gracias a los estudios meteorológicos y los gases de la atmósfera, asimismo que permitiría integrar la nueva definición de los elementos realizada por Lavoisier. Que todo esto lleva a las leyes ponderales de la química, como lo son las proporciones definidas, proporciones múltiples y proporciones recíprocas. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de las propiedades análogas y relacionarlas con el peso atómico se debe al químico alemán Johann Wolfgang von Behem, quien en el año de 1817 puso en el manifiesto el noble parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos con una variación gradual del primero al último. Posteriormente, en el año de 1827, señaló la existencia de otros grupos en los que se da la misma relación, como lo son el cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio, litio, sodio y potasio. A estos grupos de 3 se les denominó triadas. Después de eso hubo un cambio más notorio, que fue la ley de las octavas en Newlands. El químico inglés Johann Newlands produjo una serie de documentos en el año de 1863 y 1866, en el cual señaló cuando los elementos se enumeran en orden de aumentar el peso atómico, las propiedades físicas y químicas similares se repiten en intervalos de 8. Para sacar una conclusión de las mismas, comparó esta
periodicidad con las octavas de la música. En ese entonces su conclusión fue negada y ridiculizada por la Chemical Society y se negó a publicar su obra. Él, sin darse por vencido, hizo su propia tabla de las leyes de las octavas. Y uno de los usos más notorios de esta tabla fue que lo utilizó para predecir la existencia de elementos faltantes como es el germanio. A continuación les dejo una imagen gráfica de una tabla periódica y más o menos sus categorías. Espero haberlos podido ayudar bastante con este video para decirles lo que es la tabla periódica. Hasta luego. Y gracias por su atención.